Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es de Ignacio Canela, en el que vamos a repasar ahora algunos conceptos del 555 timer, circuito integrado, y vamos a comparar ahora. Hemos hecho ya una sesión como monoestable y otra como astable o biestable, y vamos a comparar uno con otro. Tenemos abajo el monoestable a la izquierda y el biestable a la derecha. Monoestable, pone aquí puesto, dura un rato y se apaga. Ponemos, es un temporizador, dura un rato y se apaga. Si yo conecto esto dura un rato y se apaga. Siempre el tiempo dependerá de la resistencia y condensador que ponemos fuera. El circuito está aquí y dependiendo de las resistencias, aquí tengo. Por tanto, aquí tengo una resistencia RA y un condensador C. Este es el condensador C. Y aquí tengo en el biestable una resistencia A, una resistencia B y un condensador. Por lo tanto, aquí tengo una resistencia más. Aquí hemos puesto un solo LED porque se enciende un rato y se apaga. Aquí, en cambio, hemos puesto dos porque al ser intermitente podemos ver que ahora se enciende uno y enciende otro. Bueno, si solo hay uno, se encenderá y se apagará. Y si hay los dos, siempre en oposición. Cuando se enciende uno, el otro está apagado. Bien, ¿cómo se conectan? Siempre hemos dicho que se conecta SET cuando el voltaje en el punto 2, en la patilla 2, es a menor de 3 voltios, siendo el voltaje 9 en la tercera parte. El 3 está en on y el 7 en off. El 3 está en on, sale corriente, esto estará encendido, sale corriente, esto estará encendido. 9 voltios, 0, baja corriente. Y el 7, que es el transistor este descarga, estará apagado. Si el transistor está apagado, en lo que hace la corriente se carga el condensador. Entonces, cuando esté conectado, habrá corriente en la salida, el transistor de descarga estará apagado y si el transistor está apagado, el condensador se va cargando. En reset, ¿qué pasa en reset? Cuando el voltaje en el punto 6, en el threshold o umbral, paso de 6 voltios, más de 2 tercios, se desconecta. El 3 pasa en off, entonces el 7 pasa en on. Siempre es opuesto. Cuando uno está, la salida es positiva, el transistor está apagado y cuando está apagado, el transistor está conectado. Cuando el transistor está conectado, hemos visto que el condensador, este de aquí, se va a ir descargando a través del 7. Y si se descarga, irá bajando el voltaje. Y nos pasará aquí lo de siempre. Cuando bajo de 3 voltios, clic, se conecta on. Y cuando subo y paso de 6 voltios, se desconecta. Estoy subiendo y bajando de 3 voltios a 6 voltios. Menos de 3 se conecta y más de 3 se desconecta a la salida. Aquí habrá un on. Diferencias entre el monoestable, que una resistencia, este 2. Este se enciende un rato y se apaga y ya está. Mientras que este está continuamente cambiando de un lado a otro. Sin yo hacer nada, esto estará oscilando continuamente. ¿Cómo se dispara el monoestable? Para dispararse, set, el voltaje en el punto 2 tiene que ser menor de 3 voltios. Voltaje 2 normalmente está aquí o conectado al 9 voltios. Para que no esté conectado a 9 voltios, se conecta normalmente aquí a través de una resistencia. Puede haber aquí otra resistencia, o no hace falta, conectar directamente a... Y esto estaría a 9 voltios y por lo tanto está desconectado. Solo funciona, el trigger se dispara cuando el voltaje 2 es 0 voltios o menor de 3. En el momento que yo aprieto aquí el pulsador, aquí como está conectado a tierra, aquí le llegan 0 voltios. Está a 0 voltios, al llegar a 0 voltios, menos de 3, se conecta y esto estaría encendido. Vamos a dibujarlo con amarillo este aquí. Aquí, el momento en que yo aprieto, no se ve mucho, esto está a 0 voltios y esto está en on y la luz luciría el verde, se vería encendido. Hemos dicho que aquí, mientras tanto, la corriente también iba por aquí, vamos a hacer un verde que se ve mejor, viene por aquí, bueno, por aquí alimenta el circuito, por aquí el reset lo deja inactivo, entra por la resistencia y aquí la corriente puede ir bajar al condensador o bajar por aquí. Como el transistor, mientras está en off, esto está conectado, cuando esto está en off, este está en on. Entonces está conectado, el transistor descarga a tierra la corriente y no se carga el condensador. Por lo tanto, el condensador está a 0 voltios. En el momento que yo conecto y esto pasa a on, vamos a ponerle al color azul el on. Cuando está en on, el LED luce y el transistor pasa a estar en off. Si el transistor está en corte, no circula corriente, entonces aquí ya no pasa corriente por aquí. Entonces, ¿qué le pasa a la corriente? Si no puede
vaciarse a través del transistor, bajará a través de la resistencia y cargará el condensador. Habrá corriente mientras se va cargando el condensador. El condensador se va cargando, 0 voltios, 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios, y al llegar a 6 voltios, un poco más, enviará una señal, tendrá 6 voltios en la entrada 6. Hemos dicho que cuando la entrada 6 está a más de 6 voltios, se desconecta. En el momento en que se desconecta, vuelve a pasar lo de antes. El transistor se pone en marcha y, por lo tanto, el condensador, en lugar de subir hasta 9 voltios, lo que hará es bajar. De 6 voltios bajará a 6 voltios, 5 voltios, 4 voltios, 3 voltios. Y en el momento que llega a 3 voltios, vuelve a conectarse y entonces está continuamente el condensador pasando de 3 voltios a 6 voltios. Cuando baja de 3 se conecta y cuando pasa de 6 se desconecta. La luz se encenderá mientras esté en on y se apagará. Perdón, aquí ahora me he equivocado. He dicho que llega hasta... No, un momento. Esto está conectado aquí a 6 voltios. Se resetea cuando pasa de 6 voltios. Cuando esto llega a 6 voltios, efectivamente, 6 voltios dirá, hey, reset, y esto estará en on. Pero el condensador se quedará cargado en 6 voltios. Bueno, incluso podéis seguir subiendo a 7 voltios, 8 voltios y 9 voltios. ¿Por qué? Porque esto... En cuanto pasa de 6 voltios, esto pasa a estar en off y el transistor pasa a estar en on. No, ya está bien. Y el transistor cuando está en on, entonces el condensador se va a ir descargando por aquí. Pero ¿por qué no se conecta? Porque el 2 ya no está a 0 voltios porque hemos soltado el interruptor. Entonces, solo se volverá a conectar aquí si el 2 volviera a estar conectado a 0 voltios. Aquí, si conectamos el condensador, bajará de 3 voltios, sí que se volvería a conectar, pero no, simplemente lo que hace aquí con este es, cuando hemos bajado de 3 voltios se ha conectado, al llegar a 6 voltios se desconecta, y luego va bajando y se descargará todo a 0 voltios. Pero ya no vuelve a conectarse. ¿Por qué no vuelve a conectarse? Porque la entrada 2 es la que quiere que esté a 0 voltios. Y como el condensador no está conectado con la entrada 2, esto solo funciona, se mantiene el estado anterior. Por lo tanto, aquí se ha conectado un rato, se ha cargado el condensador y ya está. Cuando ha pasado de 6 voltios, se desconecta la salida y simplemente el condensador se va descargando, pero ya no hace nada más. ¿Qué sucede, sin embargo, en el biestable? Vamos al biestable, vamos aquí un poco de hueco y vamos a ver qué es lo que pasa en el biestable. El biestable pues, que está funcionando continuamente. Tiene dos resistencias. Vamos a ver al principio, recordamos lo que pasaba. Aquí hay 9 voltios. Y aquí vamos a poner que esto está apagado, on-off, 0 voltios. Off. Si aquí hay 0 voltios y aquí 9 voltios, la corriente vendrá por aquí, la haremos en verde. Viene por aquí, viene por la resistencia, atraviesa el LED y entrará en el 3, el circuito, y a través de tierra se irá. Y el LED este estará encendido. Cuando esto esté apagado, el LED rojo estará encendido. Como esto es 0 voltios y 0 voltios, aquí no hay corriente, hacia abajo no hay corriente. Aquí hay 9 voltios en el 8 y el 4, el reset desconectado, el 8 alimenta el circuito, el 1 a tierra, pasa aquí la corriente. Aquí que tenemos la resistencia real. Como esto está apagado, hemos dicho off, el transistor 7 está en on. Si el transistor está en on, conduce y entonces la corriente entra a través del transistor y se va a tierra. El condensador no se carga y está a 0 voltios. No hace nada. No, perdón. Entonces, cuando esto está en off, exactamente, lo que hace la corriente es, este está en on y la corriente se va a través de aquí. Pero ¿qué pasa si esto está en on? Vamos a hacerlo ahora. Entonces, ¿por qué? Porque si esto está a 0 voltios, entonces quiere decir que el 2 está a 0 voltios, menos de 3 voltios, y esto pasa a estar en on. Si esto está a 0 voltios, el 2 está conectado y entonces esto pasa a estar en on. Lo haremos en color, a ver, el azul. Ahora está en on. ¿Por qué está en on? Porque el 2 está a 0 voltios. Si esto está en on, el transistor está en off. Si el transistor está en off, entonces si está en on, esta luz, la corriente vendrá por aquí y este estará encendido. Este estará en on.
Si aquí en ON hay 9 voltios y 9 voltios, no hay diferencia potencial y la corriente no baja por aquí, por lo tanto este estará en OFF, este estará apagado. Siempre hay uno encendido, otro apagado, encendido, otro apagado. Entonces, el momento en que este está en ON y aquí atraviesa corriente, el transistor está apagado. Si el transistor está apagado, la corriente vendrá a través de aquí, no se irá por la patilla 7, sino que atravesará la resistencia B y irá cargando el condensador. El condensador irá cargando 0 voltios, 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios, 6 voltios. En el momento que llega a 6 voltios, como está conectado en la patilla 6, aquí, si me paso de 6 voltios, lo reseteo. Quiere decir que esto pasa a 0. Y vuelve, estaba en ON, ahora vuelve a pasar a OFF. Como está en OFF, el transistor pasa a estar en ON. Si el transistor ahora está en ON, ¿qué es lo que sucede? Esto ha subido hasta 6 voltios, pero ahora se descarga el condensador, los 6 voltios estos que tengo aquí, ahora tengo 6 voltios, esto está en OFF, porque me he pasado por arriba, OFF, el transistor está en ON de nuevo, y aquí tengo una pila, un condensador cargado como una pila variable, que se puede descargar a través de la resistencia B, a través del transistor que está en ON conectado, y se va vaciando. Se va vaciando 6 voltios, 6 voltios, 5 voltios, 4 voltios, 3 voltios. En el momento en que esto llega a 3 voltios, ¿qué sucede al llegar a 3 voltios o menos de 3 voltios? Pues que al llegar a 3 voltios, el 2, cuando bajo de 3 voltios, se conecta. Por lo tanto, vuelve a estar en ON. Entonces, estamos continuamente, cuando bajo de 3 lo conecto y cuando subo de 6 lo desconecto. Y mientras tanto es el condensador que va subiendo y bajando de voltaje. Esto sería el voltaje del condensador, esta línea violeta. Se va cargando y descargando. Se carga a través de RA y RB y se descarga solo el cambio a través de RB. En función de esto, veremos los tiempos de carga y descarga, que no haremos en estas sesiones. Y con esto acabamos la explicación de diferencia. Hemos vuelto a explicar cómo funciona en el